Estás expuesto ante una terrible noche tormentosa y la lluvia no da tregua. Buscas refugio y lo único que encuentras es una casa solitaria y misteriosa en el medio del bosque. ¿Entrarías? En esta función nos instalaremos en la Casa Encantada del año 1907, dirigida por el visionario director español Segundo de Chaumont, la cual ayudó a crear todo un subgénero del cine de terror. Veremos que esta morada tiene oscuros planes para todos sus visitantes. Si te fascinan los lugares más extraños y perturbadores del cine clásico de terror y ciencia ficción, estás en el lugar correcto. Únete a nuestra comunidad. ¿Están listos para que nos adentremos en esa casa encantada? Si es así, preparen su coraje y valentía, pues ya vamos a ingresar a este terrorífico lugar. Capítulo 1. Ficha técnica. Título original: La Maison Ensorcelée. Título en español: La Casa Encantada o La Casa Hechizada. Año 1907. Duración 5 a 6 minutos. País: Francia y España. Dirección y guión: Segundo de Chaumont. Subgénero: terror de lugares encantados. Formato: cortometraje a blanco y negro con posibles copias coloreadas a mano. Sonido: cine mudo. Compañía productora: Pathé Frères. Capítulo 2. Sinopsis. Un grupo de viajeros busca refugio en una pequeña casa aislada en el bosque. Lo que parece un lugar seguro pronto se convierte en un escenario de fenómenos inexplicables. La atmósfera se vuelve cada vez más sobrenatural, con la aparición de figuras fantasmales y un ser grotesco que intenta atacar a los protagonistas. Capítulo 3. Contexto histórico de realización. Para entender esta película debemos viajar a la París de 1907, una época donde el cine era un campo de batalla. En una esquina el veterano Georges Méliès, en la otra el gigante Pathé Frères, con su arma secreta, un ingeniero español obsesionado con el movimiento. Chaumont no entró en esa casa para asustarnos, sino para demostrar que podía controlar el tiempo y la materia mejor que nadie. De este modo, para los años de realización de la película, Francia era uno de los principales centros de producción cinematográfica mundial, y la productora Pathé Frères lideraba la innovación técnica y la distribución internacional. Segundo de Chaumont trabajaba para Pathé como director, técnico de efectos y especialista en trucajes, encontrando allí un entorno ideal para la experimentación y la innovación. Asimismo, el cine fantástico y de trucos gozaba de una gran popularidad entre el público. Las películas de apariciones, desapariciones y casas embrujadas respondían al interés de la época por el espiritismo, la magia, la electricidad y los avances científicos, temas que fascinaban y perturbaban al mismo tiempo a la sociedad de comienzos del siglo XX. En este escenario, La Casa Encantada se inscribió dentro de una tradición de películas que exploraban lo sobrenatural desde un tono lúdico y espectacular. Sin embargo, Chaumont aportó una diferencia clave: un mayor rigor técnico, una coreografía precisa de los trucos y una atención especial al movimiento dentro del plano, alejándose del estatismo teatral típico del cine temprano. Si te gustan estas joyas del cine clásico de ciencia ficción y terror, suscríbete y comparte este video. Capítulo 4. Análisis simbólico. La Casa Encantada representa el espacio cotidiano convertido en escenario de lo desconocido. Simboliza la fragilidad de lo doméstico frente a fuerzas invisibles. Un lugar que debería ser seguro, pero se transforma en amenaza. En el contexto del cine temprano, esta locación funciona como metáfora del propio cine. Un espacio cerrado donde lo imposible se vuelve visible gracias a la técnica y la innovación. Los objetos animados, fantasmas y el ente simbolizan la pérdida del control sobre lo material, evocando el miedo a que lo familiar se vuelva extraño. Encarnan la irrupción de lo irracional en la vida cotidiana, reflejando la fascinación de la época por lo oculto y lo sobrenatural. El uso del stop motion convierte lo inanimado en animado, reforzando la idea de que el cine mismo es capaz de dar vida a lo muerto. El desorden no es solo una amenaza, sino también un espectáculo fascinante. El caos se convierte en entretenimiento, invitando al espectador a disfrutar del derrumbe de la lógica cotidiana sin sufrir consecuencias reales. Esto simboliza el propio nacimiento del cine como espacio donde las reglas del mundo pueden romperse de forma segura, controlada y lúdica. Humor y terror. La película equilibra lo inquietante con lo cómico,
El miedo nunca es absoluto y la violencia se presenta de forma caricaturesca. Esta dualidad simboliza la capacidad del cine para domesticar el miedo, la risa como mecanismo de control frente a lo desconocido y la convivencia entre fascinación y temor ante lo sobrenatural. Así, Chaumont demuestra que el terror puede ser tan perturbador como divertido. ¿Qué sucede entonces cuando el refugio se convierte en trampa? En La Casa Encantada, Chaumont nos susurra una verdad incómoda, que los objetos que nos rodean tienen memoria, que nuestra seguridad es solo una ilusión de la física. En ese ballet mecánico de platos que danzan y paredes que respiran, no tenemos el papel de dueños de la casa, sino de invitados accidentales en una cena donde somos el plato principal. Capítulo 5. Análisis técnico y artístico. El elemento central de la película es el uso de trucajes visuales, ejecutados con una precisión notable para la época. De este modo, Chaumont emplea principalmente el stop trick o sustitución de objetos, permitiendo apariciones, desapariciones y transformaciones instantáneas. Animación de objetos, logrando que muebles y utensilios se muevan de forma autónoma. Trucos de montaje interno, realizados directamente en cámara sin edición posterior compleja. Estos efectos no son meros adornos, sino el motor narrativo de la obra. La historia avanza a través de las transformaciones del espacio mismo. La precisión milimétrica del movimiento de las cosas exige una paciencia y planificación extremas, resaltando la inmensa técnica con que fue implementada. En esta película, la casa es un personaje, se mueve, se transforma y domina a los visitantes. Esta concepción anticipa el uso expresivo del espacio en el cine de terror posterior. Lo que hace a La Casa Encantada una obra maestra no es que use trucos, sino la obsesión de Chaumont por la perfección de los mismos. En una época donde el cine aún gateaba, ella estaba corriendo hacia el futuro, usando matemáticas, química y una paciencia infinita para convencernos de que los fantasmas no solo existían, sino que tenían un sentido del humor bastante retorcido. Capítulo 6. Curiosidades. Se considera La Casa Encantada como uno de los cimientos del subgénero de casas embrujadas. Antes de esta película, los fantasmas solo solían aparecer en cementerios o castillos góticos en el cine de terror. Fue considerada como la respuesta europea al éxito de la película The Haunted Hotel de 1907 de James Stewart Blackton en Estados Unidos, que también usaba stop motion para animar objetos. Pathé y Chaumont buscaban demostrar que Francia podía igualar o superar esas innovaciones. Muchos de los trucos visuales están directamente inspirados en espectáculos de ilusionismo y teatro de fantasmas del siglo XIX, especialmente en las llamadas fantasmagorias. Segundo de Chaumont no solo dirigió la película, sino que también diseñó los efectos especiales, supervisó la escenografía y controló la puesta en escena. La esposa de Chaumont, Juliane Mathieu, no solo aparece como actriz en muchas de sus obras, sino que era la verdadera experta en el coloreado. Sin su ojo artístico para el sistema de plantillas, los fantasmas de esta casa no habrían tenido esa aura sobrenatural tan vibrante que tanto asombró a París. En 1921, Buster Keaton dirigió y protagonizó una película del mismo título, The Haunted House. Aunque el humor de Keaton es más físico y narrativo, el núcleo de los trucos, objetos y mecanismos que aterrorizan a los personajes son herederos directos de la película de Chaumont. Durante décadas, La Casa Encantada fue poco estudiada. Su valor fue reconocido plenamente solo con el rescate y restauración del cine de origen en el siglo XX. Sin embargo, en su época el éxito de la película fue inmediato y la fórmula se copió y adaptó en múltiples países. Estudios italianos, estadounidenses y daneses hicieron sus propias versiones de Casas Encantadas con objetos inanimados. Capítulo 7. Importancia. La Casa Encantada de 1907 es una obra clave del cine clásico, por consolidar el uso de trucajes como parte del lenguaje cinematográfico, y no solo como espectáculo visual. La película sentó bases fundamentales del cine fantástico y anticipó recursos que luego definirían el cine de terror, al convertir el espacio doméstico en una amenaza activa. Además, demuestra una comprensión avanzada del movimiento, el ritmo y la puesta en escena, contribuyendo al desarrollo de un lenguaje cinematográfico propio. Su influencia se extiende a la animación, el stop motion y los efectos especiales, confirmando a segundo de Chaumont
como uno de los grandes pioneros en el cine. Igualmente, su valor cinematográfico radica en que cristalizó, en una sola obra corta, la esencia de lo que el cine podía hacer. El arte de lo imposible hecho visible. Demostró que con una cámara, paciencia infinita y una imaginación desbordante, se podía reescribir la realidad y crear un mito visual que más de un siglo después sigue habitando nuestra imaginación colectiva. Es en definitiva uno de los cortometrajes más influyentes jamás realizados. De este modo, Segundo de Chaumont no solo movió objetos, movió los cimientos de nuestra seguridad, demostrando que en el cine hasta el objeto más humilde puede tener un plan siniestro. Capítulo 8. Legado en la cultura popular. El legado de la Casa Encantada no reside solo en su valor histórico, sino en haber creado imágenes, ideas y recursos que siguen siendo reconocibles más de un siglo después. Su influencia demuestra que los orígenes del cine de terror continúan dialogando con la cultura popular actual. Esto lo podemos ver reflejado en el cine moderno en películas como Poltergeist de 1982 o Susto Mortal de 1992, las cuales son herederas directas de su legado. La secuencia más famosa de la película Fantasía de 1940, realizada por Disney, es un homenaje y evolución sublime del concepto de Chaumont. Las escobas y cubos de agua que cobran vida autónoma para atormentar a Mickey Mouse son la versión de esta productora de los muebles del director español. Este concepto se expandió a la cultura popular hasta llegar a series como The Haunting of the Hill House o películas como Monster House. La idea de que la arquitectura puede respirar y acechar comenzó con los decorados pintados y los trucos mecánicos de este genio. La franquicia entera de Luigi's Mansion de Nintendo es una expansión lúdica del concepto. En ella Luigi debe enfrentarse a una mansión donde todo el mobiliario y los objetos cotidianos, relojes, cuadros y armarios son enemigos o esconden secretos. La aspiradora para fantasmas es la herramienta para dominar el caos que Chaumont presentó en su momento. Las casas del terror en parques de atracciones de todo el mundo utilizan efectos stop motion o animatrónicos para hacer que los objetos ataquen a los visitantes, recreando la experiencia inmersiva y física que la película sugirió en su momento. Segundo de Chaumont definió que el terror no siempre tiene que ser oscuro, sino que algunas veces puede ser absurdo. Este legado vive en directores como Alex de la Iglesia, que a menudo cita a Chaumont como un referente del esperpento, la comedia y el terror aplicado al cine. La Casa Encantada de 1907 no solo asustó a los abuelos de nuestros abuelos, sino que diseñó el mapa de nuestras pesadillas modernas. Capítulo 9. ¿Dónde verlo? En la descripción de este video se encuentran los links de 3 canales de YouTube que tienen algunas de las mejores versiones de La Casa Encantada. Capítulo 10. En conclusión, esta película se convierte en una pieza fundamental del cine porque demuestra que el séptimo arte, incluso en sus primeros años, ya era capaz de explorar lo irracional, manipular la realidad y fascinar al espectador con lo imposible. La próxima vez que sientan un ruido extraño en su hogar o que un objeto no esté donde lo dejaron, recuerden que Segundo de Chaumont ya nos advirtió hace más de un siglo que la materia tiene vida propia y a veces le gusta jugar con nosotros y aterrarnos. Y tras esta terrorífica visita, en nuestra próxima función viajamos rumbo a la ciencia ficción gracias al automóvil fantástico de la película británica The Motorist de 1906. Y ahora nos gustaría que nos contaras ¿qué elemento fue el que más te sorprendió o asustó de La Casa Encantada? Te leemos en la caja de comentarios. Si esta visita a los cimientos del terror te ha gustado, suscríbete y comparte este video. Cada semana exploramos otra morada imposible y extraña del séptimo arte. Nos vemos este viernes en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Si disfrutaste esta función, síguenos en Instagram y TikTok. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos al correo de Gmail. Están muy invitados e invitadas a ver nuestro último video titulado Segundo de Chaumont, el arquitecto de la inventiva en el cine, el cual encontrarás en esta tarjeta final de video. Que tengas una excelente medianoche.